Santísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar en la tercera parte del tercer cielo. Y quería comenzar con esta preciosa imagen, que es el sueño de toda la cristiandad y lo que habla tanto el gran Apocalipsis como también los grandes profetas como Daniel, Isaías, Jeremías mismo, Ezequiel y todos los profetas menores. Pero en especial Daniel, que habla del Hijo de los dioses y habla de su venida. Pero ese no es el tema, solo que quería que entráramos en esa remembranza. Vamos rápidamente para compartir con ustedes esta bendita palabra en Yohanan, es decir, Juan 14, del capítulo 14, versículo 1 al 3, dice así: no se turbe vuestro corazón, confíen en Yahweh y confíen también en mí. En casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque yo voy allí a preparar un lugar para ustedes. Puesto que me voy a preparar lugar para ustedes, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Qué linda palabra. Tercer cielo, Shamayim en hebreo. Hablemos de este último tema, pero antes enfoquémonos un poquito más en estas imágenes del tercer cielo. En el segundo cielo hablamos que había seres inteligentes y dejamos profundamente en claridad que el segundo cielo está habitado por seres inteligentes, pero son seres caídos, o lo que nosotros llamamos ángeles caídos. El tema del segundo cielo fue ampliamente tocado, tanto en la primera parte como también lo hicimos en la iglesia El Divino Redentor. Por cierto, mis saludos especiales para la gran comunidad judía que son parte y que siempre desde Israel, como la gran comunidad judía de toda América Latina, que siguen nuestras conferencias por la profundidad y el enfoque científico que le damos a estas conferencias, sin perder la esencia de la bendita y gloriosa palabra del Señor, que supera todo entendimiento. Por eso quería en esta imagen, que me fascina también, porque vamos a hablar del tercer cielo. Si en el segundo cielo hay seres inteligentes, de quien ya profundizamos, entonces, ¿quiénes son los del tercer cielo? Vamos a hablar un poquito, porque uno de los grandes escritores de la Biblia, el escritor de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, mire lo que me escribe, dice: entonces él dijo, oye pues, palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Seres angelicales, seres inteligentes, seres del bien. A eso es lo que nos concentraremos en el tercer cielo. Hablemos que esta es la parte final de esos tres cielos que hemos hablado: Espáfora, Uranos y Shamayim. Aunque
en la cultura judeo e increíblemente islámica, se menciona en los documentos el tema de los 7 cielos. De hecho, el Islam habla de los 7 cielos, poniendo el séptimo como la morada del eterno, grandísimo Dios Todopoderoso y sus seres angelicales. También en el judaísmo se habla de los 7 cielos, haciendo énfasis en el séptimo, y que luego el Nuevo Testamento lo resume específicamente, se especifica en la parte de los 3 más contundentes, que es donde ya involucra los acontecimientos no solamente de su primera venida, sino de los tiempos del fin. Es por eso que los escritores del Nuevo Testamento, como Pablo, como Pedro, se enfocaron más en esa parte determinante por lo escatológico que tiene. Por eso es que no se menciona específicamente en el Nuevo Testamento los 7 cielos, pero es lógico. Hay una inmensidad en el sistema estelar. Para que tengan una idea, cada constelación, dicen los científicos, algunas de estas para tienen hasta más de 100.000 estrellas. Pero no vamos a enfocar sino específicamente en lo que nos involucra a la raza humana. Tercer cielo. ¿Quiénes son los que viven en el tercer cielo? ¿Quiénes son esos seres inteligentes? ¿Quiénes son esos seres del bien? ¿Y quién es ese supremo que está allí? ¿Hay vida en el tercer cielo? Uno de los científicos que habló con relación a los incidentes profundos que sucedieron en el 2010, y que lo enfoco con todo respeto en nuestro libro Israel al filo de la profecía, hago ese enfoque de él cuando ese 28 de agosto, que no se me olvida la fecha, en la NASA, 2 de la mañana, en la NASA Houston, Texas, que es donde está todo el cerebro de la NASA, empezaron a ver que el supertelescopio Hubble comenzó a ponerse como loco ante los impresionantes rugidos en el cielo. A partir de ese momento surgieron múltiples de hipótesis y múltiples de avistamientos de esos rugidos en diferentes partes del mundo. Eso hizo que en el 2012 Discovery hicieron un documental específico sobre eso, y por supuesto por los múltiples de científicos que ya estaban hablando del avistamiento de ese tema que se va a hablar el 25 de junio de este mes. En ese documental de Discovery me llamó la atención lo que dijo uno de los científicos. Por primera vez para mí, los científicos de la NASA hacen ese reconocimiento que la Biblia ya lo había hecho. Ellos dicen, lo que nosotros hemos detectado, dijo, es que esos rugidos profundos están, según el enfoque del supertelescopio Hubble, es que se está dando en la frontera. Esa palabra, frontera. ¿Frontera de qué? Luego él menciona la frontera entre el segundo cielo, Uranus y Shammai. Y él, con otras palabras, casi en la parte final termina diciendo, creemos que desde el 2008, quizás 2009, y más específico el 2010, dijo él, ha comenzado una batalla en esa parte celeste. Cuando él dijo eso, a lo mejor ellos ni conocen la Biblia. Solo me acordé de Apocalipsis capítulo 12, lo que a ustedes les narré en el segundo cielo. Si la misma NASA reconoce que hay una frontera entre el segundo cielo y el tercer cielo, y si reconoce que hay
misterios en el segundo cielo. ¿Por qué no hablar de los misterios del tercer cielo? La Biblia da una amplia y profunda información de la existencia del tercer cielo. Ese es el sueño en 2000 años de parte de la cristiandad, que un día, cumpliendo las promesas que él le dijo en la famosa cena del Ceder, Yeshua Nazareno, a sus seguidores, cuando él le dijo esta palabra: me voy pues a preparar lugar, porque donde yo vivo hay muchas moradas. Voy pues a prepararle lugar a ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Debió haber sido impactante para los apóstoles escuchar esas palabras del personaje más extraordinario de los últimos 2000 años, el judío más famoso de los últimos 2000 años. No importa que algunos lo sigan negando, las enormes incoherencias que le digo cuando me toco con buenos amigos allá mismo en Jerusalén, es cómo tú le puedes poner más atención a religiosos resentidos o a los más de 500 testigos que dieron públicamente testimonio que ellos con sus propios ojos habían visto no solo la resurrección, no solo lo tocaron, sino que fueron testigos en el Monte de los Olivos, cuando él fue alzado en una nube posiblemente de ángeles y desapareció a la vista de todos ellos. Dos seres angelicales, como los que estamos viendo aquí, dos seres angelicales bajaron y le dijeron: a este Yeshua, al cual habéis visto ir en una nube, así mismo él volverá. Desde entonces hay esa profunda creencia en lo más profundo de la esperanza de que un día, o de que ahora, cuando los justos mueren, van a una morada especial. Hablemos un poquito sobre eso. Shamaye, cielos, bóveda celeste. Este vocablo semético muy generalizado se encuentra en lenguajes tales como ugarítico, acádico, arameo y arábico. Se halla más de 440 veces durante todos los periodos del hebreo bíblico. Es decir, más de 440 veces se menciona la palabra Shamaye, es decir, morada eternal. Esa patria donde todos los justos soñaron. Tal vez el que más profundo nos habló de esto fue ese personaje extraordinario de la historia de la Biblia, Enoc. Enoc es el primero que nos habla de esos encuentros con esos seres angelicales o seres alados, como se le menciona generalmente, esos seres angelicales del bien. Es Enoc quien menciona 7 jerarquías del más alto nivel de Dios, de seres angelicales. Es Enoc el primero que empieza a enfocar de esa vida en el tercer cielo. Sigamos viendo un momento. Luego, Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 nos dan una imagen de ese tercer cielo y nos dan una imagen del Supremo Poderoso, a quien Daniel lo identifica como el anciano de día, a quien Salomón lo identifica como el deseado de todas las naciones. Es la morada del Eterno Supremo, del Yahweh, del Majestuoso, de ese que no puede haber ser humano, carnalmente hablando, que lo vea y viva. De ese personaje que un día Moisés, estando en aquella zarza misteriosa que ardía pero que no se quemaba, Moisés, intrigado como pastor en ese momento, quiso poner sus pies y una voz le dijo: quita tu sandalia, porque el lugar que estás pisando es santo. Moisés preguntó: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy el que soy. Más tarde, en la experiencia que tuvo Moisés por 40 días en el Sinaí,
Moisés le hizo una petición a ese majestuoso. Le dijo, déjame ver tu rostro. Y le dijo el majestuoso, no lo puedes hacer, porque no hay hombre que me vea y viva. Voy a pasar por esas rocas, y solo a través de la roca, profético, Yeshua, me podrás ver. Desde entonces el judaísmo ha soñado, ha predicado, lo vive acerca del tercer cielo. Ese tercer cielo que menciona también Juan en el Apocalipsis. Juan nos da detalle del majestuoso trono de Dios. En el capítulo 4 y capítulo 5 de este libro Israel al filo, menciono ese momento majestuoso y precioso cuando todos los santos del Altísimo, los justos del Antiguo Testamento, es decir, los justos, tanto judíos como desde Adán hasta el último de los justos en el arrebatamiento de la iglesia, un día estaremos en ese tercer cielo y le miraremos tal como Él es. Eso es lo que presenta Apocalipsis capítulo 5. Déjenme ver si tengo otras imágenes. Dice aquí, hablando de ese lugar que está eternamente habitado. ¿Qué quiere decir eternamente habitado? Que antes que existiesen seres vivientes, inclusive en el segundo cielo, y antes que existiese una civilización humana, ya existía esos seres eternales, el Supremo Eternal, el Altísimo, Dios Todopoderoso. Dice aquí, jardín del Edén y paraíso, ambos se usaban igualmente para las moradas de los justos en la vida futura. Por lo tanto, los maestros judíos hablaban del paraíso de Adán, el paraíso de los benditos en el cielo y el paraíso de los justos en el reino de Dios. Es muy interesante cómo el judaísmo lo desglosaba en tres partes. Primero se hace remembranza del paraíso donde estuvo Adán. Fue un pedacito del cielo, dicen aquí en la tierra. En algún momento antes de que Adán cayera de la gracia, Adán saboreó ese momento de eternidad. Después, cuando Adán cayó, vino la tragedia de la muerte en los seres humanos, el dolor, la despedida de nuestros seres queridos. Pero a partir de aquel momento se habló que todos los justos que morían, incluyendo nuestro padre Abraham, Job y todos los santos del Antiguo Testamento, ninguno de ellos, a excepción de dos personajes, no podían ir directo al cielo, a excepción de Enoc y a excepción de Elías, que fueron llevados por carros de fuego. Los otros dicen que como todavía nadie puede ir al cielo sin un Mesías, un Hamashiach, un Salvador, entonces los justos morían, pero iban a un lugar que se conoce como el seno de Abraham, que hasta en ese momento hay múltiples, tengo una enseñanza profunda en el tema del infierno, cómo es que estaba, dónde estaba colocado el seno de Abraham. Pablo lo menciona también. Nadie podía ir al cielo, pero tampoco iban al lugar de tormento, el eterno descanso, hasta que viniese un Mesías Salvador, que luego lo encontramos en el sacrificio de la cruz del Calvario, cuando el ladrón penitente le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Altísimo le dice: hoy mismo estarás conmigo. Algunos dicen que ese fue el último pecador que conoció el seno de Abraham, y luego de la resurrección, ese misterio extraordinario que involucra la resurrección, dice Pablo que a partir de ese momento toda la cautividad que está en el seno de Abraham ya no fueron más allí, sino que ahora todos los que duermen, la palabra no utiliza morir, todos los que duermen en Yeshua o en Yahweh son llevados a la presencia del Altísimo, es decir, al tercer cielo. Allí habla de muchas moradas. El que habla aquí, la segunda parte que hablan los judíos, dice: los justos en la vida futura. Por lo tanto, los maestros judíos hablan de tres paraísos: el de Adán, el paraíso de los benditos en el cielo,
el de las almas. El que está en un lugar de eterno descanso, como digo en un tema que tengo, se llama el juicio final, donde hablo en profundidad de ese eterno descanso. Allí esperan las almas para que un día venga la retribución. ¿Qué quiere decir? La restauración de sus cuerpos, porque Dios ha prometido salvar espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué no soñar con el tercer cielo? Porque si los seres humanos, los inconversos mismos, creen en los espíritus diabólicos? ¿Por qué si la ciencia está hablando en este momento acerca de seres inteligentes en las Pléyades y que son seres derrotados, como lo dijimos ya en el primer tema? ¿Por qué no poner tu confianza en los majestuosos inquilinos, dame la palabra, o moradores del tercer cielo, que están por encima de todas las cosas? ¿Por qué no soñar ese día como lo vio Daniel, capítulo 11, capítulo 10? ¿Por qué no soñar como lo ve Daniel en el capítulo 8, esa multitud de miriada, junto al anciano de día y al Hijo de todos los dioses, dice Daniel? Y miraba, dice, que los seres angelicales se postraban. ¿Por qué si pones la confianza en seres derrotados? ¿Por qué no poner nuestra confianza en esos habitantes? Pero no en ellos, sino en el que está por encima de esos habitantes, es decir, de esos seres angelicales. ¿Quién? Nuestro altísimo Dios todopoderoso, Yahweh, el gran yo soy, ese majestuoso, ese que un día anhelamos todos, verlo. Y que Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5 menciona que un día Él mismo enjuagará las lágrimas de cada uno de nosotros. Dijo Pablo acerca de ese lugar especial: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. En Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Aquí estoy hablando de ese tema del infierno, el seno de Abraham. Sí, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Era el sueño de los grandes justos del Antiguo Testamento. Y cuando acabó Jacob de dar testimonio a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres. Nos dice que murió, que fue sepultado y que se quedó ahí seco en la tierra. La Biblia habla múltiples detalles, pero la más grande promesa es en los propios de Yeshua. Yo me voy y volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Sigue diciendo Pablo aquí: nada se gana con hablar bien de sí mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer, Mashiach. Conozco a un hombre que cree en Yeshua y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo, tercer cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trata de una visión espiritual. Eso solo Yahweh lo sabe. Lo que sé es que fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas secretas que a ninguna persona le está permitido decirla. Cosas profundas. El misterio del tercer cielo. Igual que hay muchos idoctos que no entienden ni siquiera cuando se habla del segundo cielo, porque nuestra mente es finita. Esta mañana que estaba grabando esto, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo en una de las cadenas de televisión a nuestro astronauta de origen hispano-mexicano, a Hernández. Me impactó cuando le estaban preguntando a Hernández ahí nada más, cuando él estuvo en la nave internacional Alfa. Y él dice algo que a veces nosotros no entendemos cuando hablamos de la eternidad. Le preguntó al periodista: ¿cómo se duerme allá? Y dijo: es impresionante, ahí nomás donde estamos,
en ese lugar donde está la nave internacional Alfa, que cada 90 minutos se le da la vuelta a la Tierra. Dijo, en esa vida donde no existe la gravedad, dijo, puedes pasar 23 horas sin dormir en lo más mínimo y sin sentirte cansado. 23 horas sin dormir y sin sentirte cansado. Inmediatamente Ezequiel Hernández, nuestro astronauta mexicano, me dio lo que dice la Biblia acerca de la vida eterna en el cielo. ¿Por qué no soñar? ¿Existe un primer cielo? ¿Existe un segundo cielo? Y por supuesto, hay un tercer cielo, donde está la morada de nuestro grandísimo, eterno Dios Todopoderoso, de ese Yahweh, de ese anciano de día, el anhelado de todas las naciones. El tercer cielo está habitado por miriadas de seres angelicales. Por cierto, estos ángeles no obedecen órdenes tuyas. Si bien es cierto, toda persona, tanto judío como cristiano, cuando se acerca a Yahweh, a Yeshua, hay ángeles que nos cuidan y nos protegen. Pero esos ángeles no obedecen orden como algunos personajes allí que le dan órdenes a los ángeles. No. Los ángeles de Dios, hay un tema profundo que lo tengo Arcángel y Serafines, y en este estoy hablando. ¿Por qué los ángeles no obedecen órdenes suyas? Pero más profundo, en la clonación. Cuando en el misterio que habla Génesis 6, los seres humanos por segunda vez quisieron alargar su mano hacia lo eternal. Los ángeles solo obedecen órdenes de ese Altísimo Todopoderoso, que no solamente llena su majestuosa gloria el tercer cielo, sino que está sobre todas las cosas habidas y por haber. Soñemos con el tercer cielo, soñemos con el majestuoso. Y recuerde, a los inconversos, si ponen su confianza en esos seres derrotados que hablamos en el segundo cielo, ¿por qué no poner nuestra confianza en el que está por encima de todo, que es santo, que es justo y que el bien es el haz de su mano? Porque los seres angelicales y nuestro gran Dios Todopoderoso, el haz de ellos es el amor, la paz, la benignidad,